Hola, bienvenidas, bienvenidos y Bienvenides. bienvenides a este su espacio. Psicoespacio. Mi nombre es Angie Mi nombre es Anaí. y pues bueno, como regularmente lo hacemos, porque iba a decir cada jueves, pero Ya no tanto, depende del día. depende del día que nos quiera ver, pues vamos a tocar un tema que nos parece interesante, algo que se está sucediendo. Si alguno de los temas de los que hablemos, algún comentario que lleguemos a hacer, si de pronto te hace un poquito de ruido, sí te recomendamos contactarte con algún profesional de la salud mental. Muy bien, y pues por aquí Gaby nos va a ayudar a poner nuestras redes sociales para que nos puedan contactar en Psiquis Reynosa o Psicoespacio Reynosa. Recuerden que tenemos atención para niños, adolescentes y adultos, asesorías para papás, talleres y muchas otras cosas. Entonces, pues bueno, después de esta bonita introducción, vamos a platicar Del tema de la semana. del tema de la semana. El tema de la semana es la nueva película de Guillermo del Toro de Frankenstein. Dun, dun, dun. Anexamos el sonido. Ok. Bueno, pues vamos a platicar un poco de la película, la cual honestamente, como yo no había leído el libro, pensé que era de terror. Y no era. Resulta que no. Spoiler, si no lo has Resulta visto, que lloramos. resulta que terminamos llorando y pues se trata una vez más de la crianza. Algo así, Como todo. como todo en esta vida, en esta bonita vida. Va a haber spoilers, ¿ok? Si no lo has visto, pausa, ve a verla y regresas. Ajá. Por favor, regresa. Sí. Dale like, comparte y comenta. Sí, Por guárdalo cierto. para que no se te olvide y ya lo ves más tardecillo, con un cafecillo. Sí. Y bueno, Frankenstein, spoiler, no es el monstruo, es el científico. Pero pues que gran parte de la película y que pues si hacemos conciencia al estarla viendo, nos damos cuenta de que es el verdadero monstruo. Sí, y que antes de él hubo otro monstruo, que era su papá. Sí. Y así sucesivamente. Sí, seguramente atrás del papá hubo otro y otro y otro, pero también creo que un punto importante que probablemente abordemos en el tema es sobre repetir los patrones, porque pues fue mucho de lo que sucedió. Digo, aunque como tal el monstruo no era su hijo, pues era su creación, y creo que representa... Pero pues que al final los hijos son la creación de cada papá. Sí, o sea, me refiero... Muchas mamás que dicen y papás que dicen de que es mi creación. Y Sí. pues sí, literalmente. Sí, pues sí, tú lo creas, tú lo fabricas y tú lo descompones. Entonces, pues sí, era su creación. Y lo que queremos llevar en este análisis que queremos como ir realizando es sobre cómo eso, o sea, viéndolo en la vida real, cómo eso llega a suceder, o sea, lo que le sucedió a este monstruo, que en la película en realidad no le pusieron nombre, ¿verdad? O sea, no había un nombre como tal. Solo era la criatura. La criatura. ¿Cómo no? La criatura. Entonces, pues cómo impacta la manera en que nosotros nos dirigimos hacia nuestras criaturas, hacia las personas que creamos y criamos, y cómo la diferencia de los entornos impacta de una u otra forma en cómo se desenvuelve una persona. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, sobre los patrones que se repiten, los tipos de crianza y cómo esto impacta en la vida, que creo que es un tema que tocamos recurrentemente sobre que sí, aunque no es determinante, cómo es una persona, influye demasiado en tomar decisiones y en cómo pues va a ir la vida de esta persona, ¿no? Cómo va manejando su vida. Y cómo se desenvuelven con los demás, con su entorno. Con su entorno. Vamos a hablar de Víctor Frankenstein. Ajá. Primera parte. Primera parte 1. Frankenstein, parte 1. Pues bueno, era empezando en su infancia, era un niño, pues yo creo que solitario, porque en realidad solo estaba con su madre la mayor parte del tiempo. Un papá muy ausente tuvo. Un papá muy ausente, y cuando estaba... la regaba. Sí. Iba nada más a regarle el papá, básicamente. Sí, en donde empieza la historia ella dice como, me gustaba cuando no estaba porque era mi mamá solo para mí, como toda la atención. Y se veía que el matrimonio fue como arreglado por conveniencia. Sí, como que era de esos matrimonios de la edad dorada donde se casaba una mosca. Sí. Y las 12 casillas. Sí.
Como que era que un matrimonio de esos de la Edad Dorada de Estados Unidos, donde a las herederas las casaban con los ingleses para que los ingleses no perdieran sus fortunas. Algo así yo entendí. Sí. Que pues obviamente no era un matrimonio por amor, como muchos antes y muchos matrimonios hoy en día. Sí. Tampoco tanta diferencia, así que tú digas, no hay. No, nada más cambiaron las ropas. Sí. Entonces, bueno, cuando estaba solo con su mamá, pues él la pasaba muy bien, disfrutaba, pero cuando llegaba su papá, pues todo se ponía turbio, ¿verdad? Los Sí. papás discutían constantemente, su mamá estaba embarazada y el papá le enseñaba porque pareciera que no había otra opción más que hacer lo mismo que hacía su papá. Entonces, Sí, el y que papá era era un cirujano. ambiente como de mucho temor en la Ujú. casa, no nada más por parte de Víctor, también por parte de su mamá, Sí, donde su papá, no me acuerdo cómo se llamaba, yo tampoco. donde el papá Frankenstein, porque era Frankenstein primero, Frankenstein padre. Era muy controlador. Demasiado. Sí, se me fue la otra palabra, pero era como que tenía mucho dominaba a su esposa. Ujú. A lo que yo entendí, al menos en la escena donde están comiendo, porque ella ya estaba embarazada. Víctor, bueno, para todo esto, Víctor duró como hijo único que unos 12 años más o menos. Tal vez un poco más, ¿no? Sí, Yo ya creo se que sí. veía Ya se veía medio... medio grande, tal Sí. vez entre 12 y 14 años, no Ajá. sabemos. Cuando su mamá se embaraza. Y entonces cuando su mamá se embaraza de su segundo hijo, es cuando empiezan a contarte la historia de pues que tiene que empezar a compartir el amor de su mamá, Ujú. pero pues que también tenía un rechazo por parte de su papá, que de hecho él narra, que era como si tuviera un rechazo hacia él y hacia su mamá por tener como cabello y ojos oscuros, ¿no? Ajá, por no ser rubios como Ajá. él. Aparte el señor ya muy grande, muy adulto. Sí, había Muy, mucha diferencia de edad sí, entre sus papás. sí, su mamá muy joven, muy guapa y que hasta hace rato que me salió en Facebook vi que es la misma, la esposa del hermano y la mamá. Ah, sí, no se Sí, parecen. sí. Bueno, no se parece. Y yo, Muy bien caracterizada ella. y sé nada más porque le quitaron las cejas. Digo, corríjanme si no es cierto, porque yo lo vi en Facebook y sabemos que no es una fuente confiable, pero yo impactada. Bueno, el punto de ahí es que sí, como dices, en la comida le decía de que tienes que comerte Una carne con sangre, con ¿no? sangre, Algo así porque se según veía la sangre asqueroso. era nutritiva para el Ajá. embarazo. Y ella muy asqueada se la tuvo que comer sin poder decir no gracias. Sí. Que también eso te habla mucho de la época de esta historia. O sea, una época donde no se podía hablar, no se podía decir que no, donde pues obviamente había mucho matrimonio arreglado, donde habían muchos papás distantes, ausentes, también por parte de las mamás. Era raro que hubiera también mamás que estuvieran presentes en la infancia de sus niños. Y pues ese es el contexto en el que nace Víctor. Un joven de entre 12 y 14 años que únicamente tenía a su mamá, la atención y el cariño de su mamá, pero de pronto cuando llegaba su papá, ese cariño era, se hacía un poquito a un lado porque pues había que poner la atención Al al señor. esposo. Y yo creo que también influía esta parte donde ahí mencionan que él era el mejor cirujano de ese tiempo. Sí. Y que ese ego de él, de yo soy el mejor y todo el mundo hace lo que yo digo, pues también influía mucho en su casa, ¿verdad? Pues era muy bueno ya, precioso, pero aquí no. Entonces, adicional que, como decíamos, lo forzaba a estudiar lo mismo que él, tenía que aprenderse las cosas y cuando no se las aprendía, los castigos eran físicos. Sí, que era, sí, me imagino como esa mentalidad de los Frankenstein se dedican a la medicina, como esa gente que como que todos somos esto. Sí, sí, tenía, y si no es así, ¿cómo crees? Ajá. Entonces, de que no había opción de que Víctor estudiara otra, digo, chance sí, pero por lo que yo vi, por el contexto, pareciera que no tenía mucha opción de dedicarse a otra cosa. Y pues un papá que lo obligaba a estudiar no de la manera más sana, sino que por medio de mucha violencia, mucho castigo. Sí, y sobre todo Física, psicológica y verbal. su ¿Método? diálogo era todo el tiempo como de no vas a dejar en vergüenza mi apellido. Ay, sí. O sea, no era si tú eres bueno o eres malo, si quieres o no quieres, era no vas a dejar en vergüenza mi apellido. Porque primero estaba él, ¿verdad? Siempre. Claro, siempre era él primero para poder dirigirse a los demás, ¿verdad? En general.
Entonces, pues bueno, hasta ahí yo creo que Víctor lo toleraba. Era como, bueno, como quiera este güey se va a ir en un rato, vamos Sí. a aguantar vara. Y a pesar de eso se notaba que él era bueno o sea, que era bueno para aprenderse las cosas. Sí. Y creo que en una de las escenas donde él no sabe una respuesta, creo que más que no sabérsela, como que no la quiso contestar. O no sé, porque no recuerdo, pero lo voy a aprender. Y viene y le dice que, o sea, generalmente le daba un golpe en las manos. Y luego le empezó a decir de que no, ya en las manos no, porque esos van a ser tus herramientas de trabajo, ahora en la cara. Y bolas le suelta con una vara en la cara porque era vanidad, le dijo. Y la escepticidad también de las personas, cómo veían en ese tiempo el maltrato, ¿no? Bueno, también muchos ahorita, pero cómo se veía antes el maltrato de que Te no ama, hacían nada. por eso te ama. No, sí, pero, o sea, como uno de los lacayos de ellos es el que le pasa la varita esa con la que lo golpea y como si nada, como que, golpearon a otro niño. Claro. Y pues haber dicho de que pues de que lo golpean a la que me golpean a mí. Pues mejor ahí te la Mejor, paso. Sí, algo más que ocupes una chancla. Entonces, pues sí, la violencia era así como La algo, norma. sí, o sea, tenía que ser así, no había otra manera. Bueno, y entonces viene el otro, yo creo que uno de los puntos más críticos dentro de la historia, que es la muerte de su mamá. Y ahí siento que fue donde tronó. Sí, O sea, una muerte en el parto. Sí. O sea, que, pues sí, por parto. Siento que él toleraba muchas cosas, pero que el Era cariño como de su al menos mamá tengo a mi mamá. Era como que el refugio que tenía para sobrellevar esas cosas. Y cuando muere su mamá, entonces pues ya no hubo pues nada, ¿verdad? Y ya se volvió como, aparte que él tenía esta duda de que su papá era el mejor cirujano del mundo porque se le murió la mamá en el parto, ¿verdad? Curioso. ¿Fue adrede? ¿No fue adrede? No lo sabemos, pero lo podemos dudar. No hay evidencias, pero tampoco hay dudas. Entonces resulta y resalta que la criatura la salva, el bebé, el hermano de Víctor. ¿Benjamin se llamaba? Creo que sí, no me acuerdo. Vamos a decirle Benji. Pero entonces a Víctor le surge esta duda de que si fue así o no, y empieza a volverse más retador, ¿verdad? Pero tampoco tanto, porque no había como que mucha oportunidad, pero empieza incluso a retarlo y decirle como yo voy a ser mejor que tú, o sea, lo que tú no has podido hacer, yo lo voy a hacer, y mis chicharrones truenan aquí. Entonces luego se muere el papá. Sí. Afortunadamente. Gracias a Dios. Esa es. Y pues Víctor Frankenstein se va a vivir con otros parientes. Junior. Y es su hermano o con otros, o sea, se separan, ¿no? Sí. Y pues aquí viene otra etapa donde él, yo creo que como eso es algo que creo que se repite mucho, de lo que tanto te quejabas, te conviertes en ello, ¿no? O sea, como no es algo que trabajaste ni se cuestionan, por eso uno tiene que cuestionarse las creencias. O sea, llega un punto en el que sí es nuestra responsabilidad cuestionar el entorno en el que crecimos, si no es un entorno sano. O sea, si hubo algo que te dio miedo, que te hiciera sentir mal, bueno, cuestiónatelo. Pero el no cuestionarte y nada más vivir haciendo las cosas así de que porque sí o porque ya así es como aprendiste, pues probablemente va a hacer que repitas los hábitos. Sí, entonces familiares. Él se volvió un médico reconocido, pero con esta misma arrogancia de su papá. De su papá. Y esta actitud, no, yo la verdad es que a mí me empezó a caer gordo. Ya cuando salió en la vida adulta me cayó gordo. Yo, ay, cállate. O sea, cállate, es como tu papá. Entonces, esa actitud que él tenía y esa ambición creo que más allá de querer lograr algo, era el demostrar que él sí, de que era mejor. Era mejor, de alguna manera. De que, mira, yo sí voy a vencer la muerte. Porque el papá pues no pudo vencer la muerte de la mamá, ¿no? No pudo o no quiso. No sabemos. No pudo. No pudo. Bueno, y entonces ahí luego pues viene esta obsesión, ¿no? Esta obsesión nueva bueno, no nueva porque creo que siempre ya fue la traía así. ahí en mente desde lo de su mamá. Pero se vuelve como más intensa tal vez. Adicional que encuentra los recursos. Alguien se acerca con él para darle estos recursos. Alguien que tenía miedo también. Sí, darle estos recursos que él necesitaba. Y pues ahí yo creo que es donde truena más
donde vuelve a tronar la situación, porque, Donde ve el poder, ¿no? ajá, De que ya tiene todos los medios para lograr ese objetivo que tenía y que ya estaba por alcanzar. ahora, ¿qué onda con la gente por qué nadie lo metió a la cárcel por estar cortando cuerpos? Pues 1800. Pero bueno, pero que no sea Ed Gein, porque entonces Psiquiátrico. psiquiátricos, ¿qué pasó? En nombre de la ciencia. Bueno, el punto es que entonces esta obsesión se vuelve más grande, empieza a trabajar en ello y lo empieza pues a lograr de alguna manera, Alcanzar ¿no? de poco en poco. De poco en poco, porque al primero parecía que no había respuesta. O sea, ¿cómo lograrlo? Porque justo esta persona que lo ayuda y que le da los medios, le dice de que, pero ya no ibas a poder hacerlo, nada más que te salvaste porque te empezaron a gritar los demás. De que no faltaba mucho para que la primera criatura que sale, o sea, de que no funcionara. Y creo que también en ese punto, Víctor pudo haber tenido la oportunidad de ceder y decir, pues no lo sé todo en esta vida, que a veces hay que tener la humildad de decir, no sé todo, necesito ayuda, échame la mano. Y que justamente esta persona es quien lo ayuda a lograr hacer su criatura. Pero ni así le agradeció. No. No, ni así le agradeció. O sea, él le apoyaron con, ¿qué es? Tipo información o conocimientos que él no tenía, pero pues que tampoco, se ve un poquito ahí que tampoco reconoció. Sí, y también aparte los recursos económicos y el equipo, o sea, en cuestión de la gente que iba y le buscaba los cadáveres y todo eso, porque pues solo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo creas una criatura? ¿Y cómo le haces para que no te diga nada por estar cortando Sí, cosas? porque el tipo iba a darse cuenta la carnicería de que me llevo este y este y este, o sea. Y escogiendo, ¿no? Sí, de que ese no me sirve. este no me gusta. Sí. Y pues bueno, hasta ahí pues ya había cosas mal, ¿verdad? Pero creo que estaba sobre un objetivo, estaba muy ganchado en eso y perdió de vista todo lo demás, o sea, cómo esto iba a funcionar, si realmente iba a funcionar. Ahora, yo creo que es como desde un principio, por algo está la muerte. Sí. Por algo sucede, por algo se está escrito, por algo así funciona el cuerpo, porque retar a esas cosas. A ese ciclo. A ese ciclo de la vida, ¿verdad? O sea que sí es doloroso, pero pues es parte del proceso que tiene que llegar. En algún momento, exactamente. Y no sabemos si tarde o temprano, pero va a suceder. Y que digo, es diferente con la medicina, porque bueno, es tratar de regular algo que ya está ahí, pero ya de plano de que no esté, que ya diste todo lo que tenías que dar y aparte, bueno, creo que ya está saltando ahí otros límites. Sí. Y bueno, entonces, pero hasta ahí, y de hecho, bueno, porque en la historia como que él cuenta primero su versión y luego viene la criatura a contar su versión. Y creo que él no lo veo, no lo siento culpable en realidad, o sea, que sienta culpa. No, pues porque cada quien tiene su perspectiva de las cosas y dentro de todo ese egocentrismo era como que, pero yo te creo. En toda esa parte de la historia, él no tenía ninguna culpa porque para él había logrado darle el objetivo vida. Que él tenía. En realidad era, igual que su papá, una cuestión egoísta, solo pensar en lo que él quería lograr y cómo lo iba a hacer. Muy poco empático. Sí. O sea, que cero sentimientos y conciencia. Porque más allá de todo el despapalle que hizo y el deshuesadero y descarnizadero de gente, me refiero también como la culpa de cómo lo trató, pues sí, cómo lo trató en general, o sea. Como al inicio, antes de que empiecen a mostrar que le está enseñando, o sea, para ver si tiene algún tipo de inteligencia la criatura, lo único que te va diciéndole en su narrativa es, yo quería crear vidas, y ya, hasta ahí. Logra el objetivo y es como que, bueno, ahora quiero confirmar que tiene inteligencia esta vida. Y en esa crianza o para enseñarle lo que son las cosas, pues te muestran que está empezando a repetir los patrones que él vivió cuando estaba más pequeño. Con la violencia y con los gritos, o sea, todo era en base a miedo. Y pues bueno,
y que luego se enoja de que porque le tiene miedo. ¿Me tienes miedo a mí? Sí, Pues yo te sí. creé. Ajá, que están, o sea, la incongruencia, ¿no? De que lo golpeas, le gritas, lo maltratas y luego te enojas porque te tiene miedo. Pues, ¿cómo? Pues como precioso. Así no funcionan las cosas. Sí, y es mucho, volviendo a la realidad, de lo que pasa en la vida real. La desconexión que hay de los hijos con los padres, independientemente de la edad, pues no viene de gratis. O sea, no viene No. de un papá, una mamá que escucha, que se acerca, que explica, que conecta. O sea, viene de, generalmente y el 100% de las veces de papás o mamás que golpean, que maltratan, que juzgan, que chantajean, que, o sea, eso es lo que recibe. Realmente uno se va a ir adaptando o va desarrollándose según el contexto que tengas. Si alguna persona te trata bien, la verdad es bien raro, digo, puede llegar a pasar porque hay mil cosas en la vida, pero es bien raro que si tú estás tratando bien a una persona, esa persona te vaya a tratar mal. Ajá. Digo, hay gente que sí, ¿verdad? Pero es difícil, y más si hablamos en un contexto de casa. Si tu hijo y tu hija o tu hija fue criado y criado con amor y con respeto, eso es lo que va a dar, porque eso es lo que aprendió a normalizar y a hacer. Pero si es criado con falta de respeto, con gritos, con golpes, eso es lo que va a normalizar y eso es lo que va a aprender a hacer. Sí, ahora también está demostrado que los niños, en este caso la criatura, quienes se... O sea, de que las criaturas, los niños, hablando de la crianza por parte de los papás, que se desenvuelven en un ambiente de violencia, tienen más dificultades en cuestión del aprendizaje. Sí, 100%. Y en todas las áreas. Porque viven bajo estrés y cuando el cerebro está estresado, estoy hablando de química, o sea, del química Sí, del cerebro. químicamente. Químicamente hablando, no de que sí, ay, se pone... No, estoy hablando de química. O sea, se libera el cortisol que hace que el aprendizaje sea muy difícil porque el cerebro está en alerta. Y si tu cerebro está en alerta, tú no te vas a detener a ver si esa es la B o la D o la P. O sea, simplemente... No, el cerebro no responde como debe ser. Para que un cerebro aprenda, estar receptivo, tiene que estar en calma. Entonces, si en casa siempre hay situaciones... mucho ahí. ¿Sí? O sea, que es un muy buen ejemplo que dan en la película, donde te están mostrando que Frankenstein no está enseñándole a la criatura desde el respeto, sino de todo lo contrario, por medio de la violencia. Y él, pues, en un inicio, lo único que se aprende es su nombre, que es lo único que aprende cuando... Él está tranquilo. Ajá, cuando está tranquilo la primera vez que lo ve. Pero de ahí en fuera es toda una serie de eventos donde está recibiendo maltratos de todo tipo, o sea, físicos y verbales, bueno, no de todo tipo, pero sí físicos y verbales, donde está en constante estrés y miedo, pero luego te muestran la contraparte, donde sale Elizabeth, es la prometida del hermano de Víctor, y ella le enseña, o le está empezando a enseñar por medio de la empatía y de los buenos tratos, y es cuando empieza de nuevo a aprender. Y lo aprendió. Si son papás, véanlo. Rapidísimo, o sea, porque este estuvo ahí días y días y golpeándolo, y si no contestas te golpeo, pásame la pierna o levanta la pierna, y si no lo haces, golpe. Entonces ella se acerca despacio, lo mira a los ojos y lo besa, y le dice así como... Elizabeth, y le muestra de dónde viene el sonido de su garganta, con paciencia y tranquilidad, no espera ni siquiera una respuesta de él, y él lo repite, y lo aprende, y lo sabe hacer, y eso mismo pasa con los niños, porque muchas veces le decimos, no sé, se están aprendiendo algo, y contéstamelo ya, y no lo contestaste. Cuando les están enseñando de que las tablas y las cosas así, que les están gritando y pegando, y si no me lo dices te voy a hacer esto. Pues se va a preocupar en que no lo golpees, en aprenderse la suma o la resta o la multiplicación. Sí, y a veces ni siquiera les damos el tiempo de respuesta. Ajá. Los niños no procesan ni expresan información a la misma velocidad que un adulto. Entonces, a veces es como, no me respondiste, ya está mal. O a veces, y más cuando son bebés y que están aprendiendo a hacer cosas como físicas, enséñales, que te observen y dales tiempo de que lo procesen y toda la máquina haga su chamba, y entonces ya lo empiezan a hacer. Pero si, no, ya, yo te ayudo y te lo hago, limitas el aprendizaje. Sí. Entonces necesitas dejar que expresen y que experimenten, que se tarden lo que tengan que tardar, pero darles la oportunidad y sé constante. Más allá de esperar una respuesta, proporciona el conocimiento y deja que actúe. Con respeto. Con respeto, porque todos aprenden de maneras diferentes. Yo lo que les digo mucho a los papás es cuando
cuando nosotros como papás o cuando los papás llegan y golpean a sus hijos por una cosa que hicieron, no van a aprender que no deben hacer esa cosa, van a aprender que los golpearon y eso es lo que van a recordar. No van a recordar el aprendizaje de no tengo que romper el jarrón de mi abuelita, sino la madrina que me acomodaron mis papás porque estaban enojados. Y tal vez sí puedo aprender que no me quieren, que está bien que me golpeen. Esas son las cosas que van a aprender. Entonces, más allá de corregir con golpes o maltratos, y con esto no estoy diciendo, que los niños hagan lo que se les dé la gana. No, vas a marcar esos límites y reglas y vas a explicar cómo funcionan las cosas y sobre todo qué puede hacer. Ya que rompió el jarrón, que tú le pegues y que luego tú recojas las cosas y que tú lo repongas con su abuela o lo que sea, no va a tener ningún aprendizaje, a diferencia de que, a ver, vamos a recogerlo con cuidado, a ver, de tus ahorros de la alcancía, bueno, le vamos a pagar el jarrón a tu abuela. Hay muchas formas de que aprendan y aprendan aparte a solucionar los conflictos, no nada más a recibir un castigo por ellos, porque entonces luego las personas normalizamos hice algo mal y entonces ya por ese error la gente me puede maltratar, me puede humillar, yo tengo que pagarlo toda la vida y entonces ahí andamos luego de tapetes de toda la gente, porque pues eso nos enseñaron a hacer, que eso era lo que teníamos que hacer para recibir el perdón o para enmendar nuestros errores, cuando en realidad pues así no se soluciona, lo vamos a solucionar reponiendo lo que rompimos o disculpándonos a quien lastimamos o dejándolo de hacer, pero si no les enseñamos a nuestros hijos a arreglar los errores, pues no lo van a poder realizar, que esto también, bueno, ya no sé si entramos ya a la segunda parte o algo más que quieras decir de... No, pues creo que era todo y que básicamente... Pues en esa parte Guillermo del Toro te narra cómo los malos tratos y la violencia no es una forma sana de que las personas aprendan, en este caso las personas que apenas están, que su cerebro está nuevo, porque es lo que te muestra en la criatura, su cerebro está nuevo, sus emociones están en ceros. Cuando empieza a recibir buenos tratos, aprende. Cuando empieza a ser violentado, todo ese aprendizaje es como que se retrae. Uh-huh. Y creo que es una muy buena forma de mostrarles a los papás que si son papá, mamá, deberían de verlo porque pues así se ven a veces cuando tratan de... Luego ponen esos videos donde según da mucha risa de que están enseñando a los niños y los niños lloran porque no supieron cuánto es 2 más 2. Ay, y ¿sabes pues cuál odio? Perdón que te interrumpa, pero hay unos que los he visto más en videos chinos. Ya tiene rato que no los veo y espero no volver a verlos. Donde le hacen al niño, o sea, de que no quiere comer, o le muestran un muñeco. Que le golpean al muñeco. Golpean al muñeco y luego el niño asustado pues se come la comida. ¿Cómo les da risa? No entiendo, o sea, estás amenazando como un vil mafioso a tu criatura para que coma o haga las cosas por miedo. No porque es algo que debe hacer, no porque se debe alimentar, no porque tiene hambre, por miedo. O sea, la ilógica de eso, ¿sí se dice ilógica? Lo poco lógica, no lo sé cómo decirlo, pero el chiste es que está mal. El querer mostrar con miedo el aprendizaje. Ese es uno de los ejemplos más claros que he visto últimamente en redes sociales sobre cómo enseñarles en base a miedo a los hijos cosas básicas como comer. Imagínate los traumas. Por medio de los castigos. Uh-huh. O sea, no tienes que golpear a las personas para provocarles miedo y es algo que es muy evidente, no es la forma más sana. Y pues uno es el adulto, al final los niños son niños y a nosotros nos corresponde autorregularnos. Ellos no pueden, están empezando, la realidad es que están empezando, están aprendiendo mucho, o sea, escuchamos, desde hace muchos años yo escuchaba eso de que son unas esponjitas, todo aprenden, y sí, pues justamente, todo aprenden. O sea, lo que va a cambiar cómo se desenvuelvan es la manera en que tú, como cuidador o como cuidadora, le enseñes. Sí, a cómo regularte. Y a veces ya cuando empezamos a mostrar a los niños cómo hacerlos, ya después ellos mismos dicen, cálmate, respira, mira, 1, 2, 1, 2, porque aprenden a hacerlo de esa manera, porque lo normalizan. Pero si nosotros, como bien dices, como adultos, no nos podemos regular porque esperas que una criaturita de 3, 4, 5 años o 10 años se pueda regular cuando tú con 30, 40 años no lo puedes hacer. Uh-huh. Y aquí no es válido el porque soy su mamá o porque soy su papá. Pues por eso. Piénsale más. Tú eres el ejemplo. Sí, da una mejor respuesta. ¿No? Si esa va a ser tu respuesta, mejor no la digas. Sí, mira, mejor. Muy bien. Parte 2. La criatura.
La criatura. Jacob Elordi. Eh, Denle like todos los que vieron Frankenstein por Jacob Elordi. qué bonita criatura. Qué bonita criatura. Me dio mucha ternura. Sí. Todo, desde el principio. Digo, su aspecto es algo cocido, pero la ternura Sí, de su ser. Sí. O sea, de que como con la mirada te muestra todos los sentimientos. Voy a llorar. Sí, yo también lloré mucho. Eh, Se lloró mucho en esa película. Gracias, Memo. Ay, ¿qué te digo? Es un ejemplo perfecto, como dices, de los pequeños que a veces que sufren violencia. ¿Cómo son unos niños? Porque a veces no nada más es el niño violentado, el niño que sufre y está triste. A veces hay niños violentados que son agresivos y están enojados todo el tiempo. Porque es la única manera que conocen de reaccionar. Correcto. Y bueno, en la segunda parte de la película, igual que la segunda parte de este episodio, nos narran la historia desde la perspectiva de la criatura. Y pues ahí uno puede ir observando cómo cada persona ve las cosas de manera diferente y cómo pues justamente esta criatura ve con mucha tristeza el mundo y cómo se relacionan las personas hacia él. Cómo pues sí que era un ser nuevo que apenas estaba aprendiendo y no nada más aprendiendo, sino que conociendo, y que las primeras experiencias que tiene del mundo y sobre todo de su creador, que es quien le dio vida, porque sí es quien le dio vida, pareciera que son primero, o sea, con la tranquilidad y el respeto, pero luego empiezan a volverse muy violentas. Y entonces todo su mundo era esta persona, pero esta persona que era lo único que él tenía, pues lo único que le da son malos tratos y agresiones. Ay, yo ya me voy a llorar otra vez. Y así como lo estás diciendo, así pasa con muchas familias. Para los niños, para los hijos, porque no nada más con niños, sí, para con tus niños tú eres toda su vida. O sea, es lo único que conocen y es lo que van conociendo del mundo y del entorno. Y de pronto, o sea, pues que tus papá, tu mamá o los dos exploten y te agredan o les agredan, pues puede llegar a ser muy doloroso porque es lo único que están conociendo del mundo y de la vida. Sí, y esto es pensado obviamente como adultos, aunque lo ideal es regularnos todo el tiempo, a veces no va a pasar. A veces vamos a perder el control, a veces vamos a sentirnos frustrados, enojados y no vamos a reaccionar de la mejor manera. Pero ¿qué vas a hacer después? ¿Cómo lo vas a arreglar? Cuando ya tenemos una base clara de que el objetivo que queremos es tratar a nuestros hijos con amor y respeto, que les vamos a poner límites, y tú tienes un día donde te desbordaste, y por más que dices, bueno, yo siempre trato de respirar profundo y cuento ustedes, pero ese día me ganó, exploté y le dije algo que estuvo muy mal. Ok, el pedir disculpas, el reparar la relación, el acercarse, es tu responsabilidad como papá. Como hay papás que les cuesta decir discúlpame, no se te va a caer nada. Nada, te lo juro. Le estás enseñando a tus hijos a disculparse. Sí. Cuando tú como papá te disculpas, en lugar de hacerte ver débil o que no tienes autoridad, al contrario. Es como cuando en un trabajo tienes un jefe o una jefa que se acercan contigo, hablan, aceptan sus errores, cómo te sientes cómodo y quieres seguir trabajando ahí. Pero si tienes un jefe autoritario que todo el tiempo está haciendo su voluntad, aunque sepa que está mal, pues no vas a querer estar ahí. Imagínate en casa. Entonces, a lo que voy es como todos como seres humanos podemos perder el control. La cosa es cómo te vas a regular, cómo lo vas a reparar y cómo vas a hacerlo diferente la próxima vez. No somos papás perfectos, yo creo que nadie, y todos vamos a cometer errores en este camino de la crianza, pero... Sí, porque también eres humano. Claro, o sea, hay veces que te vas a molestar, pero tienes que saber cómo manejar ese enojo. Es claro. tu responsabilidad como adulto saber qué hacer para manejar ese enojo. No es lo mismo que me digas, ¿sabes qué? Me enojé y la verdad sí lo ignoré un rato, me fui a mi cuarto y ya no le quise hablar hasta el otro día. Me enojé y le aventé la plancha y le dije que era y le dije que se fuera de la casa y se fue de la casa. Sí sabemos varios de esos. No sé qué hacer porque se fue de la casa. Sí. Ay, precioso. Pues tú le dijiste. ¿Por qué crees? Tú le diste la idea.
Entonces, no es lo mismo ese tipo de cosas, como, mira, por ejemplo, en cuestión de la violencia, ningún tipo de violencia, para empezar, ningún tipo de violencia es aceptada con los hijos, pero a veces sucede, o hemos llegado a tener situaciones donde papás que vienen a asesorías, es como, ¿sabes qué? Pues sí, le doy una nalgada cuando estoy enojado, enojado, cuando ya llevo hablándole muchas veces y le pego y le doy un manazo o le doy una nalgada. No es lo mismo, que no la estoy aprobando, pero no es lo mismo eso a la agarré con el cinturón, le aventé no sé qué cosa, Para desquitarse. para desquitar tu enojo porque tú no estás controlando la situación. Es bien diferente. Ahora, ninguna de las dos está bien. Hay otras cosas que puedes hacer antes de llegar a los golpes. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a golpear a tus hijos para corregir, entonces lo que tú estás diciendo es que así puede tener el control. ¿Y qué pasa? Que a veces luego los niños van y pegan para tener el control o lo normalizan y cuando llegan a la vida adulta o son golpeados o son golpeadores. Entonces, no queremos ninguna de esas. Hay formas de hacerlo y muchas veces los papás cuando golpean a los hijos o los insultan es precisamente por esta frustración y desquite de que no estás controlando la situación y entonces pues la única forma en que te voy a ganar es dándote trancazos. Y a veces ni así, porque luego los adolescentes crecen bastante y están más altos que los papás. Pero esa es una forma solamente de mostrar tu control que la verdad no funciona. O sea, no funciona y lo que estás haciendo es dejar marcas, espero que no físicas, pero también pasan y sobre todo vas a dejar marcas emocionales en la vida de tus hijos. Entonces, la violencia no es justificada de ninguna forma. Ni un manacito, ni un jalón de orejas, ni un jalón de greñas, ni una nalgada. Ninguna cosa es justificada. ¿Por qué vas a maltratar? O sea, imagínate las mamás. Cargaste a esa criatura 9 meses. O si la adoptaste, pasaste un proceso de adopción. Y cambió tu cuerpo, cambió tu vida. Y entonces eso que te costó tanto, tan valioso, tu tesoro más grande, ¿lo vas a maltratar y le vas a pegar? No, para mí no hay lógica. O un papá, que es lo que estabas esperando, durante 9 meses esperaste, tú no lo sentiste, pero lo veías, y entonces cuando llega al mundo, no salen las cosas como esperabas, porque no hace caso, porque no sigue las reglas, y entonces lo vas a golpear, cuando es como lo más valioso que tienes en el mundo. O sea, a ver, ¿por qué no vas y golpeas tu carro que te costó $500,000? Pues no, ¿verdad? Entonces es lo mismo con los hijos, es lo más valioso que puedes tener, y es tu responsabilidad el darles la educación que necesitan para que las cosas que suceden y las cosas que hacen llegar a los golpes se detengan, ¿no? O sea, muchas formas de educar. Porque también a veces son consecuencias de una mala educación, porque o más bien más allá de mala educación, es una educación sin límites, sin reglas, y entonces ya cuando las cosas salen de control, ahora sí, vamos a pegarle, porque ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y pues así tampoco es. Las reglas y límites se ponen desde el principio y se van manejando y se van ajustando. Obviamente los hijos van a cometer errores, así como nosotros como papás, pero volvemos a lo mismo. La violencia de ninguna manera es la respuesta. Al contrario, solo va a empeorar el problema. Y bueno, volviendo a la criatura, llega un punto donde él llega a un hogar con una familia y... Bueno, pero para llegar a ese punto, ¿Qué? pues, primero lo abandonan. Ah, sí. Es abandonado cuando Frankenstein simplemente no sabe qué hacer porque se da cuenta de la fuerza que tiene. Es como, sí, creo que fue en esa parte. Sí, se da Solo es cuenta como que tiene mucha pues, fuerza. quemo todo. Y Porque ahí él te quedas. lo estaba maltratando, entonces él se quiere defender y le rompe la varita esta con la que... Pues no era una varita, era metal. Sí. Lo rompe, y entonces Víctor se asusta y dice como, pues no hay forma que yo pueda con él. Y lo que trata en realidad es de matar, pero digo, No pudo. y yo no pudo, y entonces lo abandona. Se va a hacer su vida y él, según ya a recapacitar del error que cometió, cuando era lo único en lo que estaba pensando todo el tiempo, en crearlo, hasta que las cosas no salieron lo tuvo, como ya él. no supo qué hacer con él. O sea, como que tenía su idea de qué era lo que tenía que ser y cuando no es como él quería, pues entonces se frustra, lo abandona y busca destruirlo. Y te cuentan muy tristemente que pues él se vio abandonado en ese espacio y que se dio cuenta de que estaba solo, o sea, que era nada más el mundo y él. Y que cuando empieza a conocer el mundo, la perspectiva que tiene, o sea, empieza a conocer lo que
son los demás seres, conoce lo que son, por ejemplo, los venados, y le da de comer, y sabe, o sea, empieza a tener el sabor de las cosas, pero llegan otros actos de violencia donde intentan, pues, Bajarle el chat ajá, otra vez. huye y llega con esta familia, pero para cuando llega con esta familia, llega con el temor de que cómo van a reaccionar al verlo. Ujú. Entonces, su manera de relacionarse con ellos es atrás, desde atrás de las paredes, desde un punto donde no se ha visto. Y entonces empieza a aprender, pero aprende viendo y escuchando cómo crían a una niña, pero la crían desde los buenos tratos. Y entonces la niña le están enseñando a leer y él va aprendiendo a leer junto a la niña. Y así empieza a decir sus primeras, bueno, sus terceras palabras. A incrementar su vocabulario. Ajá. De manera indirecta. Ajá. Bien, escuchando y viendo cómo están enseñando a esta otra personita. Quien le enseña es como que su abuelito, su abuelo le está enseñando. Y entonces, a manera de agradecer, él les ayuda. Sí, no era a manera de agradecerles, sí, como ¿no? agradecimiento les ayudaba a hacer cosas. Por ejemplo, como él estaba tras las paredes, él escuchaba que necesitamos leña. Entonces él iba y pues con su fuerza de que arranca unos árboles y ya. Entonces les ponía las leñas, les hacía los cercos para las ovejas. Siempre estaba como tratando de ayudar. Porque eso es lo que hablamos, cuando tú te sientes bien empiezas a hacer las cosas bien, y lo mismo pasa con los niños y las niñas, o sea, se sienten bien y actúan bien. Para que un niño actúe bien se tiene que sentir bien primero. Y te muestran, o sea, cómo hacía las cosas desde el agradecimiento, que sí, o sea, físicamente era algo no humano, pero que sus sentimientos y sus emociones, o sea, pues sí venían desde la naturaleza humana, de lo que debería de ser realmente el ser humano. Que haya personas que no sean humanas es otra cosa, pero te muestran cómo la criatura tenía más humanidad que muchas personas con las que llegó a toparse. Y entonces va aprendiendo desde lo que va viendo en ese contexto, pero detrás de las paredes llega un punto en el que la familia se va, se queda el anciano era ciego, y pues en cierta parte, justo como no lo podía ver, se empieza a imaginar que a lo mejor era un ex soldado de guerra o así, y le empieza a enseñar y le sigue enseñando y le enseña a leer y aprende cosas y leen juntos y lo enseña a sobrevivir hasta que luego hay otro evento que yo ya no sé porque le adelanté. Sí, es que ahí los acechaban los lobos, entonces él fue a buscar, él salió a buscar, ¿qué salió a buscar? No sé, yo la verdad le adelanté a todo eso. No, yo sí lo vi, pero no me acuerdo a dónde fue. Fue al lugar donde lo habían abandonado a buscar respuestas, a la torre esa donde vivía. Entonces ya cuando regresa a decirle al anciano que pues había encontrado pues toda la información, porque él descubrió que era un algo. Y es cuando también de que se le cortan los cables a él. Sí. De que pues de alguna manera como que se imaginaba él también que era un humano, ¿no? Me imagino. Sí, pues él no tenía idea de dónde venía, y entonces él decía, quiero saber quién soy, y cuando descubrió quién era, pues como que no le gustó, o sea, como que más que no le gustara, pues fue un shock, así como de que... Sí, de que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y pues él estaba muy descriptivo lo que había encontrado, que era de partes de otros humanos, que lo habían hecho, entonces, pero desafortunadamente cuando llega al ancianito lo habían atacado unos lobos, entonces él trató de salvarlo, porque pues volvemos a que tenía mucha fuerza, entonces luchó con los lobos, lo lastimaron y todo, pero pues él lo hizo. Pero en ese inter, como yo ya me esperaba, llegó la familia y por supuesto lo culparon a él. Entonces él trata de huir, pero pues muy dolido tanto por su amigo, porque el abuelito le decía que eran amigos, y estas personas lo persiguen y le tiran varias veces, y pensaron que ya pues lo habían desvivido, pero ya pues él se recupera, se levanta. Y es cuando él se da cuenta de que se puede regenerar también. Sí. De que ya no puedo... Sí, o sea, como que lo asimila bien, porque como que de regenerar ya se había dado cuenta, porque estaba y curaba rápidamente, pero esto que le hicieron ya era para que él se bajara completamente del chat, y ahí es donde dijo, o sea, entró en crisis de que ni siquiera me puedo ir, porque llegó un punto de tristeza a lo mejor tan grande donde él dijo, ya no quiero estar aquí tampoco. Que también son cosas que suceden con las personas en la vida real, donde llegan a un punto
donde no ven salida porque su vida se siente tan vacía, tan miserable, tan triste. Donde te está pasando una cosa tras otra. Y no tienes un apoyo cerca, que es muy diferente, ¿verdad? Cuando hay realmente alguien cerca y escuchando, que aún así es difícil cuando hay apoyos, pero estar completamente solo pues lo hace más complejo, ¿no? Sí. Entonces ahí él es donde empieza a descubrir más cosas sobre su persona y se da cuenta que pues es invencible. Entonces de ahí dice, ¿sabes qué? Pues si no puedo irme del otro lado, pues vámonos con este. Vámonos con este, y le fue a reclamar y le fue a pedir una franquenovia. Sí. O sea, lo único que él quería en realidad y que ni siquiera iba con coraje hacia Víctor era, pues ya mínimo dame compañía, no quiero estar solo. Y entonces vuelve a recibir maltratos. Sí, otra vez empieza con la misma situación. Él lo empieza a tratar mal de nuevo y él se detona de nuevo. Y al final la prometida de su hermano, que yo creo que de alguna manera, pues no quiero decir que se enamoró de él, pero como que se encariñó, le encontró eso que dices de esta humanidad que no hay en otras personas, y se dio cuenta de la manera que él aprendía, descubría, que sentía, y entonces va a buscarlo, y a Víctor le trae otra vez y la baja del chat, ¿no? Porque por accidente quiere disparar a su criatura y ella se atraviesa. Ajá. Pero pues, mija, él se regeneraba, tú no, preciosa. Entonces, pero creo que nadie le avisó. Pero ella no sabía. Ajá, entonces él se atraviesa para tratar de salvarlo. Y de nuevo culpa. Y Víctor culpa a la criatura. Porque no humanidad es responsable de las cosas. De nada, ya llevaba varios. Y tan en esos que me cayó. Sí, seguía culpando al que nada que ver. Sí, porque el tío también, ¿verdad? Sí, el tío también, o sea, y pero también lo había culpado de que fue él, de que en un arranque de ira, y es como... Él ni en cuenta. Ajá. De hecho, todos los arranques de ira que tuvo fueron con Víctor. Sí. No hubo con nadie. Bueno, después atacó a los soldados, pero los estaban disparando y él quería llegar a Víctor. O sea, era todo lo que le interesaba. Porque nunca trató de atacar a esta chica, nunca trató de atacar. El hermano ni se acercó, el hermano dijo, vámonos, aquí no, gracias. Sí. Pero todos los arranques de ira fueron con él. Sí. Que también es algo, si lo ponemos en la vida real, también es algo que sucede. No es que pasa nada más en casa, o pasa nada más en la escuela, o pasa nada más con esta persona. Ajá. O sea, qué casualidad. Sí, es bien curioso porque a veces decimos, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué se porta de tal manera, pero ya cuando empiezas a investigar un poco de dónde viene esta línea, hay cosas que detonan a ciertas personas, y las cosas que te detonan a ti no van a ser las que me detonan a mí. Y no estoy diciendo que es una justificación, sino un entendimiento de dónde viene cada conducta y cada comportamiento. Pero generalmente las personas, sobre todo las personas pequeñas, se detonan por cosas muy específicas. Ya cuando eres adulto y buscas justificarte y nada más agredir a las demás personas, es otra cosa. Esa es otra historia. Pero cuando estás en desarrollo, cuando estás en crecimiento, las casualidades no existen. Si pasa nada más con una sola persona, por algo es. O con un grupo de personas, porque también puede ser así, como que solo en la casa con la familia de tal, ¿no? Con la familia tal, o con los tíos tal, o con la maestra de tal materia, o los maestros de este y este, o sea, porque son situaciones. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de personas neurodivergentes, que hay estímulos que a veces son sensoriales, que son detonantes, y que las personas, porque hablamos mucho sobre la inclusión y no es cierto, muchas veces no se hace. Se dice en las escuelas, a veces pasa que esto es lo que hay y se acabó. Y la maestra no va a bajar su tono de voz, y los alumnos no van a ser respetuosos, y no se le van a dar oportunidad al alumno que tiene una neurodivergencia, a lo mejor que está abrumado de salir del salón, de darle oportunidad de usar los audífonos que necesita, de tener apoyos sensoriales. Entonces, y esos son detonantes. O de que tienen que estar sentados a la fuerza. No te puedes levantar. Los niños así. ¿En qué siglo viven cuando que quieren tenerlos como soldaditos? De que no hay una criatura sin hacer nada. Que se vaya a quedar quieta, y con criatura me refiero a niños, no a la criatura de la película, que se vaya a quedar quieta todo el tiempo. O sea, y hay nada más los quieren así, viendo al frente y así. Más regulados que otros, por supuesto, pero ni aún así. Todos los niños pueden estar activos. regulados viendo al frente pareciendo que te escuchan, y yo te aseguro que están idos. Sí, o sea, eso también es. En la actualidad hay muchas, y no estoy diciendo que en todos lados, ¿verdad? Hay muchas escuelas donde sí hay maestras y maestros que se
enfocan mucho en que sea dinámico, en que jueguen, Que en que integran aprendan, realmente. que realmente integran y adaptan para todos los niños, porque todos aprenden diferente. Pero bueno, esa es otra cuestión. A lo que íbamos es como los detonantes que hay, ¿no? De que todos tenemos detonantes y todas las cosas vienen de algún lado. Y pues en general, esta criatura de la película, pues solamente, como dices, buscaba compañía, buscaba amor, porque lo experimentó con estas personas y eso fue como que yo creo que a lo mejor donde se sintió más tranquilo, más feliz, y eso era el sentimiento que estaba buscando, el no estar solo. Sí, y que cuando el capitán del barco, porque todo esto pasa en un barco, escucha su historia, porque lo único que quería era llevarse a Víctor, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, él solo, dame, Víctor, y ya. No más Y el denmelo. capitán, no, y yo, ¿usted qué se mete? Hasta que escuchó, Sí. dijo, te lo doy. Llévatelo. Sí, todos callados. Sí, a ver, ábrenle la puerta al Ajá. muchacho. ¿Qué necesitas? Sí. Se lo lleva al final, se va a ir del barco y el capitán le pide a todos sus hombres que lo dejen ir. Porque justo cuando le da la oportunidad, o se da él la oportunidad de escucharlo, de escuchar su perspectiva, se da cuenta de que, pues, el monstruo era quien le dieron, Era Víctor, en realidad. cogieron en el barco desde un inicio. Y la metáfora, al final me gustó a mí mucho la metáfora de la vida, que dicen de que, pues, lo único que tienes seguro es la muerte, y ese inter entre la vida y la muerte, el tiempo, es lo que tenemos que disfrutar. O sea, no sabemos cuándo va a llegar, pero mientras llega, disfruta y vive. Sí, es cierto. Y yo antes, bueno, hace un tiempo analicé, digo, no estoy diciendo que esa sea mi frase, seguramente en algún lugar la leí, por eso quedó en mi cabeza, pero como esperamos mucho tiempo, como estás esperando que algo pase para disfrutar la vida, y lo que está pasando, pues es la vida. O sea, por ejemplo, yo analizaba mucho que ya cuando salga de la universidad, ya cuando, y pues es la vida, no hay otra, ya se está pasando, y si no lo estás disfrutando ahorita, ¿cuándo lo vas a disfrutar? O sea, disfruta cada etapa de tu vida como la estés viviendo, y con esto no hablo del conformismo, sigue luchando por lo que quieres, pero disfruta lo que tienes en este momento, en lo que llega a lo que realmente quieres. Sí, y a veces pareciera que la estás pasando bien mal, porque a veces, justo como te muestran en la película y en el libro de Frankenstein, pareciera que son muchos eventos desafortunados, muy tristes y muy melancólicos, pero que si te das el tiempo de analizar, pues entre las cosas malas también hay rayitos de esperanza y rayitos de luz que te hacen sentir bien. Pero a veces, como las cosas que duelen y duelen mucho, no nos damos el tiempo de sentarnos, tranquilizarnos y pensar, bueno, y que también hay que validar nuestras emociones, pero también hay que validar que no todo es negativo. Pareciera que sí, pero no siempre todas las cosas son negativas. También hay cosas buenas, y justamente ese tipo de momentos son de los que de pronto nos sirven para agarrarnos y avanzar. Sí, sobre todo eso, resaltar las cosas buenas que sí suceden en la vida, como dices. O sea, a veces las pasamos por alto, porque estamos tan enfocados en lo que está pasando mal, o que lo demás, así, o sea, de que me dieron un aumento el que siempre había querido, pero todo está bien mal, no sé, con mi pareja en mi casa. Y entonces ya le restas atención. Pues es que la vida se compone de muchos factores, y de esos, pues obviamente va a haber momentos donde duela más en algún lado que el otro, pero si le damos todo el peso a lo negativo, pues va a ser difícil disfrutar la vida, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en la película, la criatura, pues sí disfrutaba esos pequeños momentos. Yo creo que obviamente sin saber, el estar con el anciano, el ver a Elizabeth, y esas pequeñas cosas. El escuchar y ver y aprender. El aprender, sobre todo, la curiosidad. Me daba mucha ternura porque me imaginaba a los niños, o sea, con esa curiosidad de querer aprender algo nuevo, descubriendo el mundo, porque los niños, pues eso están haciendo, descubriendo, por eso todo quieren tocar, por eso todo quieren agarrar, por eso todo quieren meterse a la boca, porque están descubriendo todo. Y entonces, la verdad, sí me gustó la película, no es de terror. No y otra terror, vez. Es una película de amor, crianza, enseñanza y de enseñanza. Pues, sí, como de una perspectiva de la paternidad y de la creación.
y de la crianza. Sobre Principalmente. todo. Si eres mamá, papá, quieres serlo o tienes pequeños cerca que estén a tu cargo, te Ve la recomendamos que la veas y lo tomes como una metáfora de la vida real. O sea, obviamente es ficción, se ve el mono cocido y todo, Pero es una pero metáfora. una metáfora de cómo sucede en la vida real y cómo el abandono, la crueldad impactan y también la paciencia, el amor, el cariño impactan también. Y ahí te lo ponen, mira, así, clarito, de que un lado y el otro. Ajá. El comportamiento de la criatura con esto y con esto. Y luego, yo he escuchado a personas quejarse que dicen de que, ay, es que los psicólogos nada más dicen que los niños necesitan amor. Sí, los niños necesitan amor. ¿Qué más? Realmente. ¿Qué más le Sí. quieres dar? Necesitan De más que el yo amor. pregunto algo y me dicen, es que necesitan mucho amor. Sí, sí necesitan mucho amor. Si ves a un niño desregulado, enojado, frustrado, gritando en el piso, es un niño que necesita amor, que amor si y lo cariño. estuviera recibiendo en su casa, no se sentiría de la manera en la que lo estás viendo. Hay veces que por alguna neurodivergencia puede ser que impacte en cómo va a desenvolverse en la escuela o en donde esté, en algún otro lugar, pero si no hay alguna situación así, son niños que generalmente necesitan mucho amor, mucho cariño y mucha paciencia y que no la están recibiendo. Atención, porque a veces, si tú das amor, atención, yo sé que el papá dice, ay, es que nada más les importa que les compremos juguetes, porque eso es lo que les he enseñado, a comprar juguetes. Sí. Entonces, te juro que necesitan más el amor, la atención, la paciencia, que el juguete nuevo, que el iPad, que los viajes, que la ropa nueva. Digo, no estoy diciendo que no se los des, dáselos, qué bueno si tienen la oportunidad, pero no pierdas de vista lo más importante. Lo que van a recordar no es el juguete nuevo, sino quién está jugando con ellos y cuánto tiempo pasaron disfrutando. De los juguetes yo creo que pues se olvida, ¿no? A menos que haya sido algo muy especial. Pero, por ejemplo, yo en mi infancia recuerdo mucho cuando mi abuelito pasaba tiempo jugando conmigo, me enseñaba a jugar fútbol, me enseñaba a andar en bicicleta. El tiempo que compartía conmigo es algo que yo recuerdo y valoro, ¿no? Y que busco, por ejemplo, ahora con mi hija, el compartir esos momentos, más allá de un juguete así súper importante, que digo, no les voy a decir, ay, no veo los juguetes, sino que claro que sí, se los quiero comprar todos, pero más allá de eso es como usarlos con ella, y los juegos y la convivencia, porque al final eso es lo que se queda y lo que deja como esta huella para la vida, ¿no? Esta huella positiva para la vida. Luego no va a estar buscando que con una migajita de atención. Claro, porque eso sí sucede y a veces ni siquiera es a propósito. Yo sé que con los trabajos que hay ahora en día de lapsos muy largos de trabajo, los papás llegan cansados, Sí. desregulados, y se 5 minutos para acostarme y descansar, y la criatura quiere jugar contigo, y pues es complicado, pero pues ellos no tienen la culpa, ellos no pidieron nacer, ellos no pidieron nada, entonces es nuestra responsabilidad compartir. Parte de sus derechos es el juego, o sea, entonces sí es algo que hay que hacer, porque los niños, se nota cuando los niños no tienen esa atención, porque como dices, cualquier atención que tienen y se vuelve, y a veces la volcan en una atención negativa. ¿Por qué? Porque se vuelven los payasitos del salón, los que molestan, los que hacen, porque así recibo la atención que no estoy recibiendo en casa. Y obviamente esto es inconsciente, no es como que los niños lo planeen. Ay, como en mi caso, niños no bien me graciositos, pero o sea, que viene de una historia de dolor. Claro. Medio densa. Sí, y luego se vuelven comediantes. Pero bueno, entonces, en resumen, criamos con amor, vean la película. Los niños sí es todo lo que necesitan, amor, sí, respeto, amor. Empatía, y sobre todo creo que mucha empatía, el ver que tienen 2 días en este mundo, o sea, no tienen esta experiencia tal cual como la criatura de la película no sabía, aunque se veía grandote, pues no tenía la experiencia, la información. Y pues bueno, los invitamos a que vean la película, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y comenten, compartan y denle like. Y suscríbanse. Suscríbanse, es gratis. Y nos vemos luego. Después. Bye. Bye.